Muy buenos días. A nombre del Grupo de Trabajo sobre Tráfico Ilícito de Patrimonio Documental en la Asociación Latinoamericana de Archivos, les doy una calurosa bienvenida a este conversatorio, el patrimonio documental y las casas de subastas, galerías y anticuarios, que el día de hoy cuenta con los siguientes representantes de prestigiosas casas de subasta y anticuarios. Por una parte, tenemos a Andrés Castillo, de Antigüedades del Castillo, Perú, una tienda especializada en el comercio de antigüedades, arte y muebles de estilo, quienes nos comentan que valoran la conservación de sus piezas adquiridas mediante principios de comercio justo. Bienvenido, Andrés. También contamos con Rodrigo Agüero Domínguez y Jaime Gutiérrez de la Pesa, en representación de Morton Subastas México, que desde 1988 es reconocida por su importante trayectoria en el manejo de valores y que cuenta con especialistas en las áreas de antigüedades, arte moderno y contemporáneo, joyería y relojería, libros y documentos antiguos y contemporáneos, vinos de colección y de uso diario y artes decorativas. Muy bienvenidos, Rodrigo, Jaime. Asimismo, nos acompaña Guillermo Garza Fernández en representación de la casa de subastas Gimó, que desde 1985 se dedica a la elaboración de subasta de joyas, antigüedades, arte y marfil, entre otros productos, mediante la consignación de piezas. Se consideran una empresa con procesos transparentes y que además valoran la historia de los objetos que guardan. Muy bienvenido Guillermo, bienvenidos todos a las tres firmas hoy representadas y sobre todo muchas gracias por aceptar compartir con nuestro grupo de trabajo en este espacio que hemos procurado para el diálogo, la reflexión, donde ustedes nos puedan compartir sus percepciones, sus posturas, sus criterios sobre el tráfico ilícito de patrimonio documental, así como para que nos compartan sus protocolos y pautas de actuación en la materia, aunado a la forma en que podrían colaborar con las autoridades competentes. La dinámica en general para este conversatorio será la siguiente. El conversatorio se va a dividir en 4 bloques de intervenciones con temáticas definidas, en donde los participantes contarán con 5 minutos para compartir su perspectiva de 3 temas principales: las definiciones sobre patrimonio documental y tráfico ilícito de patrimonio documental, así como los protocolos de actuación y pautas de comportamiento, y por último, la colaboración continua de estas casas de subasta y anticuarios que hoy nos acompañan. Pues primero que nada iniciamos el primer bloque, que consiste en comentar definiciones conceptuales sobre patrimonio documental y tráfico ilícito de patrimonio documental, con el fin de establecer un parámetro lingüístico que permita entender las consideraciones que se expongan a lo largo de este conversatorio. Sin más demora, cedo la palabra a Andrés Castillo, de Antigüedades del Castillo. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Marlene. Primero agradecer al grupo de trabajo sobre tráfico ilícito del patrimonio documental por la invitación a este espacio de diálogo. También agradecer a la casa, a nuestros compañeros de las casas de subasta Morton y la casa de subasta Grimaud por también participar en este importante conversatorio. Refiriéndose al primer bloque que sobre definiciones conceptuales, creo que parto de que el patrimonio documental es parte del patrimonio cultural de la nación. También puedo partir de una definición mucho más fría y puedo afirmar que el patrimonio documental es toda manifestación registrada que da cuenta de un suceso en el desarrollo de una sociedad. Su naturaleza es amplia, pudiendo ser, pero no limitándose a registros textuales, registros no textuales, imágenes fijas, tal como la fotografía, los registros sonoros y los audiovisuales. Como una acotación personal, puedo afirmar además que el patrimonio documental es la memoria colectiva de la humanidad, pues es la ventana hacia la memoria y es además nuestra mejor herramienta para poder comprender el devenir histórico de una sociedad. Solo mediante el acceso abierto y público a esta documentación se puede dar un sentido y veracidad a ciertos hechos históricos. Respecto al punto sobre tráfico ilícito de patrimonio documental,
Me parece que hay que entender que lo esencial es que traficar es empobrecer el patrimonio cultural de tu nación. Si bien en mi país, en virtud de la Convención UNESCO de 1970 sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, se debería acompañar cualquier exportación de un bien cultural, de un certificado de exportación, y acá hago una acotación. Esta exportación tiene que ser de nación a nación o de ministerio a ministerio, por un tema de investigación o desarrollo de alguna teoría, siempre con permisos. Esa sería la única manera de exportar un bien. Sin embargo, ha sucedido que este sistema ha sido burlado. Al menos está el caso del tráfico de unas pinturas cusqueñas y de estilo cusqueño y limeñas que fueron traficadas utilizando papel oficial de la nación, anterior a la firma de esta convención. Estamos hablando de 1970, y con sellos anteriores a 1969. Entonces hay una profesionalización del tráfico, o de las maneras que tienen para traficar. Esto ha sucedido en pinturas coloniales y es replicable a los documentos, que si bien su tráfico es menos significado, utilizan las mismas fallas en los servicios postales, fallas que permiten que documentos históricos de la nación puedan ser enviados por los servicios postales de la misma nación. Esto por una falta de capacitación en los servidores públicos de estos servicios, en los servicios postales. Me gustaría acotar, como ya término final para este bloque, que el patrimonio documental debe ser uno de los objetivos, o debe tener una apreciación importantísima para el desarrollo de la nación, y que su tráfico debe ser duramente penado. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés Castillo, de Antigüedades del Castillo, por su intervención. Cedo ahora la palabra a Rodrigo Agüero Domínguez y a Jaime Gutiérrez de la PESA. Me parece que Jaime nos va a acompañar en este momento. Gracias, Jaime. Buenos días. Pues a nombre de Morton Subastas quiero expresar mi agradecimiento al grupo de trabajo sobre el tráfico ilícito del patrimonio cultural. Esta es una oportunidad para comentar algunos temas en relación con la comercialización de documentos antiguos y de interés histórico para todos. Es muy importante esta oportunidad porque permite dejar claros algunos temas que generan confusión y en algunos casos inseguridad jurídica para las personas que han adquirido documentos en el tiempo, ya sea porque son coleccionistas, porque les interesan algunos específicos, o bien quizás porque los heredaron o se los encontraron en un diván. En fin, a lo mejor no tenían ni siquiera conocimiento de su valor y en algunos casos de su procedencia. Lo primero que quiero dejar en claro es que el tema solicitado en este conversatorio es el tráfico ilícito de documentos. Este no es nuestro tema. Lo nuestro en Morton Subastas es el comercio lícito de bienes culturales de distinta naturaleza, lo cual, en el caso de México y en muchos países de América Latina, excluye a los bienes arqueológicos y aquellos que bajo diferentes figuras jurídicas se consideran un patrimonio documental invaluable o insustituible para la nación. No obstante, cuando hablamos de tráfico ilícito, llamarlo de este modo reduce el universo de temas del que podríamos conversar, porque la propiedad, posesión y comercialización de documentos históricos está regulada pero no prohibida.
salvo en los casos en los que la ley lo señala explícitamente. En ese sentido, en México queda claro que los documentos a que se refiere el artículo 36, fracciones 2 y 3 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, prohíbe expresamente su salida del territorio nacional porque esencialmente son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles. También está prohibida la salida del territorio nacional de aquellos que han sido declarados de interés público al amparo de la Ley General de Archivos, pero en este caso no está prohibida su posesión ni su comercialización a cargo de particulares, aun y cuando pudieran tener la calidad de monumentos históricos. En México es lícita la comercialización de obras de Diego Rivera, de Frida Kahlo o Miguel Cabrera, entre otros, artistas cuya obra ha sido declarada monumento artístico. Sus obras no pueden salir del país, pero sí ser objeto de traslado de dominio. Lo mismo ocurre con los documentos. Pueden venderse de manera lícita y en algunos casos podrían ser susceptibles de permanecer en el territorio nacional por causa de interés público. ¿Qué documentos no son objeto de comercio? En primer lugar, los que fueron propiedad de las oficinas y archivos del gobierno federal, estatal y municipal entre los siglos XVI y XIX. Y en segundo lugar, los documentos de las casas curiales de ese mismo periodo, la fracción segunda del artículo 36. Sin embargo, ¿qué documentos sí pueden ser objeto de comercio, pero no salir del territorio nacional? Los documentos a que se refiere la fracción tercera del artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que adquieren esa categoría y que son propiedad particular. Pareciera que están claras estas definiciones de los documentos que no pueden ser objeto de exportación o del comercio. Sin embargo, al día no se ha emitido ninguna declaratoria de monumento histórico que proteja algún tipo de documento, archivo, manuscrito, edición príncipe o cualquier otra. Tampoco el Consejo Nacional de Archivos ha emitido los criterios que permitan determinar el interés público de documentos en posesión de particulares. Asimismo, el reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no desarrolla esos temas de la ley y el reglamento de la Ley General de Archivos no ha sido emitido a la fecha. En este escenario se presentan varias conductas. Por un lado, quienes consideran que todos los documentos son importantes para la historia del país, y del otro, aquellos que piensan que los criterios son tan subjetivos que difícilmente tienen aplicación. En Morton Subastas pensamos que la certeza jurídica es un valor insustituible para nuestras operaciones y consideramos que debe haber una mayor claridad en las disposiciones legales aplicables. De hecho, la falta de claridad jurídica puede ser un incentivo para que quienes se dedican al tráfico ilícito de documentos y otros bienes culturales lo realicen sin temor a ser perseguidos. Ante este escenario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La Ley de Monumentos señala que la autoridad en materia de documentos históricos es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero por lo que a dicho instituto le toca decidir qué documentos están bajo un régimen de protección y cuáles no. Ellos tienen a su cargo la responsabilidad de elaborar el inventario de bienes muebles históricos. En ese sentido, es muy importante saber qué le toca al Archivo General de la Nación respecto de esos documentos, porque la Ley de Archivos no crea un régimen robusto de protección, como sí lo hace la Ley de Monumentos. Solo señala la competencia de declarar patrimonio documental a determinados bienes conforme las directrices que emita un consejo, las cuales, como ha sido señalado, no se han emitido. En conclusión, a fin de que no se diluya el principio de autoridad, es indispensable saber si el INAH o el Archivo General de la Nación son la autoridad responsable. Es un hecho que una autoridad es lo que fortalece la seguridad jurídica. Gracias. Gracias, Jaime Gutiérrez de Morton Subastas, por su invaluable contribución. Cedo ahora la palabra a Guillermo Garza Fernández.
Adelante, Guillermo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en este acuerdo de conversaciones de alguna manera. Para nosotros como Casa de Subastas, primero que nada, estoy muy agradecido con que nos hayan invitado. Nuestra posición al aceptar esta invitación es el poder entender las regulaciones que ustedes desean que nosotros estemos manejando. Nosotros como Casa de Subastas estamos muy dirigidos principalmente a lo que tiene que ver con el área de joyería. Ha sido nuestra parte fuerte como Casa de Subastas y no me queda más que agradecer la invitación y buscar la manera en que nos puedan informar de qué manera desean que estemos manejando nosotros esto. No es normal, y si quisiera comentar que para nosotros, o no es común, que para nosotros nos lleguen documentos históricos. Ha sido muy extraño que nos lleguen, nos han llegado cartas y cosas de ese tipo, pero no somos una empresa que pudiéramos aportar ahorita en este momento mucho a este conversatorio. Lo único que sí aplaudiría es que hubiera regulaciones importantes que ustedes como gobierno de México pudieran difundir. También quiero agregar que como Casa de Subastas, toda la gente que tiene algún documento histórico, creo que son el último medio a donde se acercan a buscar la manera de generar el dinero de eso, debido pues, a la exposición y a la publicidad que tenemos de lo que estamos vendiendo. Pero finalmente, como conclusión de esto, yo solamente aplaudo la iniciativa y con mucho gusto participo en estar aquí con ustedes atentos a ver de qué manera es lo mejor que podemos hacer para sumar todos juntos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Guillermo, de Casa de Subastas, Gimo. Continuamos con el segundo bloque que tratará sobre protocolos de actuación y pautas de comportamiento, con el objeto de conocer las medidas y acciones que implementan cada una de estas casas de subastas y anticuarios durante la adquisición de los documentos. Esto es, si se analiza la procedencia de si se limpia o estabiliza, si se realiza algún tipo de análisis sobre sus valores históricos, si se da aviso a alguna autoridad, así como la forma en que proceden en caso de que alguna autoridad requiera su colaboración para el seguimiento de algún asunto. Para iniciar este bloque, quisiera pedirle a Rodrigo Agüero de Morton Subastas que nos compartan sus comentarios. Adelante, Rodrigo. Morton Subastas les agradece la oportunidad y nuestro protocolo de actuaciones ante la llegada de algún documento, lo primero que nos interesa saber es su origen, ¿no? Con la mayor claridad posible, porque esto nos da una certeza para saber de dónde llegó. Y ese primer filtro se le pregunta al consignante cómo llegó a sus manos, que muchas veces les llega por distintos medios, tales como una herencia, alguna compra, un hallazgo fortuito, ya sea que haya sido en la compra de una biblioteca o en algún inmueble, y todo se asume que se trata de buena fe, ¿no? Pero esto genera un primer problema porque no contamos con una custodia clara sobre la procedencia de dichos documentos. Y esto en primera instancia nosotros como proveedores de servicios no nos da una garantía de que al consumidor final le llegue un producto exento de problemas en este caso. Lo segundo que consideramos para su valoración es los valores que puede tener el documento por sus características ya sea histórico, científico, legal, testimonial o incluso cultural, ¿no? De lo anterior partimos para hacer una asignación de precios en subasta, considerando su rareza, existencia en archivos, en bibliotecas a nivel mundial y nacional, así como firmas en caso de tenerlas. También se toma en cuenta la misma procedencia y especialmente también su estado físico, que estas cualidades y características son determinantes en una evaluación. Hecho lo anterior, los documentos los recibimos tal cual llegan, no se realizan ningún tipo de modificaciones, salvo el único trabajo de preservación es colocarlos en carpetas ya acidificadas, ya que somos bóvedas de paso. Y partiendo de esto, procedemos a su catalogación, describiendo claramente sus características físicas y contenido, así como una toma de fotografía para transmitir de mejor manera lo que se está vendiendo en subasta. Se trata de manipular lo menos posible el documento para evitar cualquier tipo de
perjuicio en él. Y ya determinada esta fecha de subasta, se hace una divulgación abierta, intensa, por todos los medios de comunicación y redes sociales, con el fin de transparentar nuestra operación en Morton Subastas. Cabe resaltar que por mucho tiempo la venta de documentos se realizaba por mayor en algunos mercados de viejo, algunos anticuarios, de gran tradición en la Ciudad de México. Y esto sin mayor difusión, control o registro de tales transacciones. Posteriormente, con el advenimiento de la era digital y el comercio electrónico, las ventas se realizan en diversas plataformas por Internet. En caso de existir alguna controversia sobre el origen de los documentos, nosotros en Morton Subastas coadyuvamos con las autoridades competentes y siempre con el consentimiento de nuestros clientes para el esclarecimiento de tales controversias, llegando en ocasiones a la restitución de algún documento a su repositorio original. Y esto sucede gracias a la transparencia de todas las operaciones de venta de documentos y otros bienes que realizamos en subasta de la empresa, que por cierto llevamos en el mercado ya 34 años. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ante este tráfico ilícito? Tener mayor información y claridad. Si no tenemos los criterios claros que aplican a los documentos, y si estos criterios no son lo suficientemente objetivos para que cualquier autoridad con intervención en materia los entienda y aplique, y se facilita con esto, la salida de documentos del territorio nacional, ya sean vueltos en expedientes, tubos o incluso clandestinamente. Eso no lo sabemos a ciencia cierta. Por ello, es indispensable que la autoridad de aduanas dé una guía clara sobre qué tipo de documentos pueden salir o no, o si es necesario establecer símiles a los permisos de exportación, como es el caso de obras de arte. Asimismo, toda autoridad que participe en tareas de prevención del delito también debe conocer cómo opera la protección de bienes culturales. También nos ayudará mucho una elaboración de inventario de patrimonio documental de la nación. Sin este instrumento, cualquier reclamación que se haga en el exterior tendrá sus dificultades. Es claro que por la naturaleza de muchos documentos, se facilita la posibilidad de seguir su rastro hasta sus orígenes, aunque esto no ocurre en todos los casos. Sin embargo, es necesario e indispensable conocer a detalle, cuando menos, el acervo del Archivo General de la Nación y de archivos estatales y municipales. También se deben establecer medidas de seguridad en los expedientes de consulta, a fin de que no les sean arrancadas las hojas o recortados los grabados o cualquier otra clase de atrocidad sobre este patrimonio documental. Sin duda, es lamentable que se subasten documentos relevantes de la historia de nuestro país en el extranjero, pero para toda reclamación es indispensable saber qué es lo que pertenece en cada archivo a detalle y garantizar con esto que no haya más sustracciones de las instituciones públicas. Gracias. Rodrigo, de la les pediría, por favor, si podemos continuar ahora con Guillermo Garza, de la Casa de Subastas Gimo. Por favor, Guillermo. Gracias, Renata. Los protocolos de actuación y pautas de comportamiento que nosotros seguimos para el 100% de los objetos que nos llegan, tanto algún raro documento como alguna pintura o alguna antigüedad, nuestro protocolo o la manera que nos regimos nosotros es a través de un contrato previo, donde en ese contrato nosotros revisamos el origen de las piezas, somos muy analíticos a la hora de revisar aquel producto que nos traen a nosotros. Revisamos con mucha certeza el origen. Si el origen de la persona es dudoso, nosotros lo que hacemos a el momento de ahora es no aceptar un producto a subasta. Creo que sería importante, y me trae la reflexión ahorita esto, cuando algún documento nos lleguen a traer o algún producto en el que su origen sea dudoso, creo que a lo mejor sería bueno encontrar un proceso donde pudiéramos de alguna manera registrarlo. Nosotros hemos trabajado con el INBA, de alguna manera nos acercamos con ellos para todos aquellos productos que consideramos que es importante pedir las autorizaciones de ellos, los permisos para poder darle seguimiento a eso. Pero nuestro protocolo ha sido siempre el llenar un contrato donde el responsable de acercarnos a ese producto, pues es el dueño de la pieza. Y eso nos ha ayudado de alguna manera a que la gente que se acerca con
con cautela, a lo mejor si quisiéramos verlo así, de no acercarnos cosas de procedencia ilícita. Es común que nos ofrecen, y digo común porque me imagino que en la Ciudad de México debe ser muy, muy común, acerquen piezas prehispánicas y las cuales siempre mencionamos que no son piezas que puedan tener un valor comercial, que es mejor de alguna manera conservarlas ellos mismos sin tratar de lucrar. Más me gustaría saber cuál es la posición del gobierno, si ellos desean que tengamos de alguna manera como empresa el decir si tienes una pieza prehispánica o algún documento antiguo y no es legal, si lo correcto de parte de nosotros sería denunciarlo de alguna manera, o solamente hacerles llegar el protocolo de lo que ustedes nos dirijan que tenemos que hacer. Pero finalmente nuestro comportamiento es ese, es de alguna manera generar un contrato de lo que la gente nos trae para nosotros garantizar la certeza del origen. Eso es lo que puedo ahorita nada más platicar. Muchas gracias, Guillermo, de Casa de Subastas Jimou. Le agradezco sobre todo su intervención, muy en el sentido del patrimonio cultural que ustedes están manejando. Cedo ahora la palabra a Andrés Castillo, de Antigüedades del Castillo. Adelante, Andrés. Gracias. Doy un poco de contexto. En el Perú, la constitución política del país, en el artículo 21, establece la protección del patrimonio cultural de la nación. En el marco de esta norma existe una ley que regula de forma específica el patrimonio, que es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Adicional a eso está el Código Penal, que ha establecido sanciones para quienes cometan delitos contra el patrimonio cultural, que van desde los 2 hasta los 8 años de pena privativa de la libertad. Ahora, respecto al punto que había solicitado, el patrimonio documental tiene un origen conocido. O proviene de colecciones privadas o proviene de los archivos generales públicos. Es por tanto que ante el ofrecimiento de algún documento, la primera tarea es analizar su procedencia. Y en ese caso, la carga de la prueba la tiene el vendedor, quien debe demostrar que es el dueño del bien. Adicional a esto, y para certificar justamente que es el dueño, este bien debería estar registrado dentro del registro obligatorio de bienes culturales de la nación. Si esto no fuese posible, o caso contrario, lo haya en el ático, lo haya en un baúl, lo ha recibido de herencia, debería tomarse las gestiones adicionales para que él pueda certificar que ese artículo o ese bien o ese documento es de su pertenencia. Caso contrario, no se podrá concretar con la operación. Suena fuerte, pero es mantener una línea de ética muy clara, en el que si tú no puedes demostrar que ese documento ha pertenecido de alguna manera o ha sido cedido a ti de alguna manera, no deberías permitir la comercialización. Y eso es algo que lo tengo muy claro desde que empecé el negocio. Suponiendo que si es el dueño legítimo, se procede a la compra y consecuente puesta en valor del documento. Esto implica una tarea de estabilización del bien para impedir su deterioro y ampliar su conservación. Asimismo, se procede a eliminar aquellos añadidos que no sean acordes a su originalidad, llámese forros plastificados o pegatinas o pequeñas cintas adhesivas, siempre y cuando la remoción no atente en contra de la integridad del bien. El siguiente paso es el análisis del contenido del documento para valorar las implicancias de este en la cultura nacional. De ser el caso y de tratarse de un documento que pueda o
vislumbrar un episodio de importancia para la nación, el deber ético es informar sobre el hallazgo a la autoridad competente. De no ser así, de ser un documento, un libro interesante, pero no interesante a nivel histórico o patrimonial, se procede a su comercialización. Respecto al último punto que me comentabas, Marlene, no he sido en ningún momento requerido por alguna autoridad para ayudar en vislumbrar alguna controversia, pero de ser el caso, la disposición de la empresa es total y adecuada a la normativa. Eso podría comentar sobre el bloque 2. Gracias. Muchísimas gracias por su muy relevante reflexión, Andrés. Y quiero invitarlos a pasar a este tercer bloque del conversatorio, en donde versaremos más bien sobre la colaboración continua de las casas de subastas y de los anticuarios, también con las galerías, si es el caso, comentando las acciones, estrategias, esquemas de trabajo o medidas que podrían impulsar las casas de subasta, las galerías y los anticuarios para prevenir y combatir el tráfico ilícito de patrimonio documental. A este respecto, me gustaría ceder la palabra primeramente a Guillermo Garza Fernández para que nos comparta sus comentarios. Guillermo, por favor. Gracias, Renata. Yo me sigo manteniendo en el mismo punto. Me parece muy atractivo el buscar cómo tener una unificación en este proceso. Definitivamente nuestra acción siempre es tener, como se dice vulgarmente, los pelos de la burra en la mano, que creo que por ahí lo ha comentado Andrés y Jaime y Rodrigo, del origen de las cosas. Creo que eso nos hace aliados del gobierno, donde aquel documento o aquella propiedad que tenemos, tenemos el documento escrito como contrato, como una línea de seguimiento y de protocolo de acción para mantener el origen de estas cosas. Definitivamente nuestro esquema de trabajo y nuestras medidas para poder garantizar siempre, creo que más que garantizar el origen de la venta de las cosas, es identificar. Y yo quiero cambiar aquí un poquito el tema de esto. A mí me brinca la cabeza que creo que lo que tenemos que hacer es como buscar juntos el garantizar el patrimonio de México de alguna manera. Son muchas las cosas que hacemos como una empresa pública para mantenernos en orden, y creo que aquí lo que me brinca mi cabeza, o como digo yo, la canica que me da vueltas en la cabeza, creo que más que esa colaboración es buscar como colaboración en la venta, o lo que vendemos es buscar cómo detectar que no haya información o productos de alguna manera fuera de la ley. Creo que eso es lo que a mí más me gustaría tratar de encontrar, cómo identificar ese tráfico ilícito del patrimonio. Por ejemplo, quisiera comentar que hemos subastado varias veces el Acta de Monterrey en réplica y ha sido muy aplaudida por la gente porque la quieren ver, pero también quiero comentar, y lo comento porque no existe, está perdida el Acta de Monterrey de alguna manera. Hemos tenido acceso a las réplicas o a las copias, pero no al original, y es una gran pena que todo el original se pierda. No sé yo cómo pudiéramos actuar, y me gustaría dejar esa reflexión una vez más para encontrar ese tráfico ilícito, para que no haya ese tipo de tráfico ilícito que desgraciadamente, al ser documentos,
pues es muy fácil venderlos en el extranjero. Creo que tendríamos que trabajar más como gobierno en buscar cómo el gobierno apoya para que no haya ventas en el extranjero. Esa es mi aportación, lo que yo quisiera comentarles de las acciones que tenemos que buscar todos, no solamente nosotros. Gracias, Renata. Muchas gracias, Guillermo, de la Casa de Subastas Gimo. Y ahora quisiera cederle la palabra a Andrés Castillo de Antigüedades del Castillo. Andrés, adelante, por favor. Gracias, Renata. Respecto a la colaboración continua entre casas de subastas, galerías, anticuarios, hablo desde mi experiencia en el Perú. Lamentablemente, en mi medio hay una poquísima profesionalización del comerciante de antigüedades. Poquísima realmente. Esto implica también una poquísima ética. Y esto sumado a que el comercio de antigüedades es un sector impulsado por el lucro, ha provocado una depredación de los bienes culturales de la nación. Esto más aún impulsado en estas últimas décadas por el comercio vía Internet, que permite comerciar con documentos a precios que no podrían ser vendidos en el país y que son exportados sin mayor razón, sin mayor problema. Y esto se suma a un gran problema que existe en la normativa. Entonces tampoco es que esté penado. Es que en el Perú, si un documento no ha sido declarado expresamente como patrimonio cultural de la nación, no está protegido. Quiere decir que puede ser comercializado. Esto ha provocado, por un lado, el incremento del comercio del patrimonio documental y, por otro lado, ha provocado la corrupción de ciertos funcionarios que deberían velar por la buena conservación de los archivos, sobre todo archivos municipales, archivos eclesiásticos, quienes con dolo facilitan la enajenación de estos bienes. Y por el otro lado, el robo sistemático del que son víctimas los archivos y colecciones privadas. Esto a pesar del marco legal que sanciona de 2 a 8 años de pena privativa de libertad. Eso como marco general de nuestra situación. ¿Debería existir un sistema de colaboración continua? Sí, me parece que debería ser lo apropiado, lo necesario, porque solo así se puede evitar que siga existiendo este comercio, porque va a terminar depredando todo el patrimonio que existe para Iberoamérica y va a terminar siendo perteneciente a colecciones privadas de otras partes del continente. Y en consecuencia nos va a dejar con un vacío documental y un vacío en la memoria de nuestras naciones. Creo que, sin embargo, que la predisposición de los comerciantes profesionales de antigüedades existe, porque estos son guiados por una ética fuerte que nos dice qué comprar, qué no comprar, cuándo es debido, cuándo no es debido, que ya ha sido expuesto por los otros dos compañeros. Entonces, creo que si se pudiese hacer una red de comerciantes de antigüedades en el que podamos expresar las cosas que somos testigos, los actos delictivos que somos testigos, se podría crear un interesante feedback y retroalimentación que nos permita mejorar y nos permita, sobre todo, denunciar estos actos o estas formas que tienen ciertos vendedores para engañar al sistema. Eso, para mí, sería lo esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, de Antigüedades del Castillo. Podríamos continuar ahora con Jaime Gutiérrez de la Casa Morton. Por favor, Jaime, si nos pudiera compartir.
Muy bien, pues en Morton Subastas consideramos que nuestra labor para la prevención y combate del tráfico ilícito de documentos se refleja fundamentalmente en la transparencia de las operaciones que realizamos. Concretamente, la amplia publicidad que se hace de todas las subastas, no solo de libros y documentos, sino de todo tipo de bienes. Morton Subastas, consciente de la legislación en materia de documentos históricos, previa a la celebración de cada subasta, hace del conocimiento de los participantes que tiene obligación de revisar las leyes aplicables, en tanto que algunos de los documentos no pueden salir del país, por así disponerlo las leyes vigentes y aplicables, lo que ha contribuido que los documentos que se han vendido de manera lícita han permanecido en territorio nacional por causa de interés público. De hecho, el INAH nos ha recomendado siempre en este tipo de subastas que hagamos este tipo de advertencias. Asimismo, la transparencia en las operaciones de venta de documentos de la que hablamos y la falta de catalogaciones oficiales y registros ha permitido que documentos que salieron ilícitamente de los reservorios han regresado a ellos una vez que los responsables de las bibliotecas o archivos oficiales, así como particulares que los han detectado, nos lo han hecho saber. Hemos tenido pues, varios casos que están perfectamente documentados, en donde al publicarse la subasta, acuden a Morton Subastas, pues, pidiendo que se revise tal documento o tal libro, porque quizás pertenezca a sus reservorios. Siempre les hemos dado la oportunidad de hacerlo, y eventualmente han presentado estudios muy serios donde demuestran que si le borraron los sellos de una biblioteca, que si le quitaron de no sé dónde, y al final, cuando lo han demostrado, hemos convencido y hablado con los propietarios para que regresen a sus reservorios sin ningún problema. Con dichas acciones, se demuestra y refrenda el compromiso que tiene Morton Subastas con la preservación del patrimonio documental y la restitución de los bienes a sus archivos de origen. ¿Qué responsabilidad consideramos que las casas de subasta o de antigüedades tenemos? Siempre, pues, actuar en términos de lo establecido en el Código Internacional de Ética para Marchantes de Bienes Culturales, emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, quienes reconocen el papel esencial que ha desempeñado el comercio en la difusión de la cultura y en la difusión de bienes a los museos. No hay que olvidar que el acervo de muchos museos se integró a partir de las colecciones que particulares donaron a algún momento de su vida. Nosotros no tenemos dudas sobre cualquier documento que haya sido identificado plenamente y reconocido su valor histórico. Eso prestigia nuestro trabajo de investigación y alimenta la concentración de documentos en archivos especializados y en bibliotecas que pueden ponerlos a disposición de las nuevas generaciones de investigadores. En Morton Subastas siempre publicamos lo que se pondrá a disposición del público interesado en coleccionar documentos. Y en Morton tenemos gran interés en tener una relación estrecha tanto con el INAH como con el Archivo General de la Nación para, pues, a lo mejor en conjunto poder establecer pues, unas reglas claras, unos criterios asequibles a todo el mundo para, pues, determinar qué documentos pueden salir a la venta sin ningún problema y cuáles eventualmente requieren de algún requisito adicional. Muchas gracias. Por sus relevantes comentarios y estas reflexiones que nos comparte. Por último, quisiera solicitarles irnos a un cuarto y último bloque que vamos a dedicar exclusivamente para las reflexiones finales que nos puedan compartir nuestros invitados el día de hoy sobre esta problemática, sobre este flagelo que nos está afectando prácticamente a todo Iberoamérica y posibles soluciones que ustedes prevén. Para iniciar este último bloque, quisiera pedirle a Andrés Castillo, de Antigüedades del Castillo, que nos comparte sus reflexiones finales. Adelante, Andrés.
Gracias. Si bien hay un aspecto económico, este está supeditado al aspecto legal de la acerencia del bien y por supuesto al aspecto ético sobre la posesión de este. Como ya lo he dicho y quisiera recalcarlo porque me parece importantísimo, en mi país, si un documento no ha sido declarado expresamente como patrimonio cultural, no será protegido como tal y por tanto podrá ser comercializado. El comercio de artes y antigüedades es una actividad consolidada, legal y respetable en gran parte del mundo. Y quienes intervenimos en ella evitamos la comisión de cualquier tipo de delito, puesto que nuestro prestigio está de por medio y nuestra trayectoria sería puesta en juego. Es por lo mismo que evitamos también ser utilizados en la rentabilización de alguna actividad de quienes cometen delitos graves, sea llamado la sustracción o robo de colecciones privadas, robo de archivos generales o sustracción de bibliotecas o de repositorios. Es por tanto que para prevenir esta actividad delictiva considero que requiere un concurso de las autoridades. Es indispensable que tanto las autoridades judiciales, policiales, trabajen en conjunto, puesto que no podemos cargar con toda la responsabilidad de una actividad que está ya a borde de robarle la identidad a Iberoamérica. Por tanto, que creo que requiere el desarrollo de una actividad que pase de los aspectos éticos. Para mí es importante que se profesionalice al comerciante de antigüedades. Es importantísimo que desarrollen su actividad a través de personas jurídicas, puesto que esto permitirá que los registros sean llevados a cabo. Como nota final me gustaría declarar que desde mi empresa evitamos justamente o intentamos que haya una difusión de lo que no debe ser comprado o de lo que no debe ser comercializado. Y sobre todo hacemos un trabajo de difusión de la cultura, del patrimonio cultural de la nación, puesto que los bienes muebles integran esta memoria cultural de la nación. Y hacemos todo el trabajo necesario de difusión para que sepan que sí, son poseedores de los bienes, tienen que hacer el trabajo adicional de registrar ese bien, no tanto por un tema de que alguien puede dilucidar o poner en duda su acerencia, sino que además por preservarlo dentro de su familia. Por tanto, para nosotros es importantísimo que la puesta en valor del patrimonio documental como un valor de la cultura de la nación, mientras que no se entienda que un documento representa a la nación, este va a seguir siendo comercializado o traficado en este caso. Eso es todo lo que puedo comentar y muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Le agradezco su intervención y ahora quisiera cederle la palabra a Rodrigo Agüero Domínguez de la Casa Morton. Adelante, Rodrigo. Gracias. En Morton Subastas estamos conscientes de que el tráfico de bienes culturales, donde se incluye está incluido este patrimonio documental, actualmente tiene un valor de $6,000 millones de mercado negro. Solamente está rebasado por el tráfico de armas y drogas. Esto según datos de la carpeta informativa publicada por la ONU en 2014 de la lucha contra el tráfico ilícito de objetos culturales. La comenzó en 1970, pasado y futuro. Esto lo hace uno de los negocios más redituables, pero también más dañinos contra el patrimonio documental de un país. Aunado a lo anterior,
En algunas de estas naciones, el déficit económico ha afectado la seguridad de casas de cultura, museos, archivos, tanto estatales como municipales, así como federales. Esto debido a los recortes de presupuesto, ya que esta exploración de bienes culturales y patrimonio documental no es la principal prioridad a combatir de los gobiernos. Es muy importante esta oportunidad para nosotros porque nos permite dejar claros algunos temas que generan confusión y en algunos casos inseguridad jurídica, para que las personas que han adquirido documentos con el tiempo o que los tengan ya sea por, como hemos mencionado, sus herencias, son coleccionistas o porque les interesan temas específicos, conozcan su valor o en algunos casos la procedencia. Sin embargo, la falta de actualización de inventarios precisos y catálogos rigurosos en materias de archivos y documentos, así como una falta de acceso abierto, nos impide cotejar plenamente la procedencia de los documentos que podrían llegar y que en caso de ser así hayan sido objetos de una sustracción. Es por ello que urgimos a que se actualicen los registros e inventarios como instrumentos de identificación y protección al patrimonio, para que, conformando estos catálogos, tengamos referenciadas las colecciones tanto privadas como oficiales, y que para esto pues, derive en un trabajo cooperativo de tanto los sectores privados como públicos. Vale la pena como recomendación revisar el Código Internacional de Ética para Marchantes de Bienes Culturales, publicado por la ONU, Organización de Naciones Unidas, en 1999. Y algunas palabras finales que también me gustaría añadir es, ¿por qué existe este tráfico ilícito? Porque hay personas dispuestas a comprar documentos que funcionan como activos invisibles para la prevención del lavado de dinero, porque hay una fuente de especulación a partir de transacciones económicas que se desarrollan fuera del país de origen, y porque hay una simetría jurídica tan ancha como la económica en la legislación que protege al patrimonio en países como México, Colombia, Grecia, Egipto y demás, comparándolo con Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Y porque estas bandas criminales organizadas ven en este tráfico ilícito de bienes culturales un riesgo de menor proporción respecto a otros ilícitos internacionales, como lo pueden ser el tráfico de sustancias psicoactivas, las personas o contratos de mercancía. Como ya había mencionado, el tráfico del bien cultural solamente está rebasado por el tráfico de armas y de drogas. Y sin embargo, también hay que dejar en claro que el comercio de bienes culturales, incluidos los documentos, es una actividad lícita sujeta a disposiciones legales. Y me gustaría dejar en claro algunos puntos. Por ejemplo, que el patrimonio documental no tiene la característica de los patrimonios del arqueológico, monumentos arqueológicos, perdón. Es decir, no todos son necesariamente propiedad de la nación y por lo mismo tampoco son inalienables o su naturaleza jurídica imprescriptible. Y a diferencia de estos bienes arqueológicos, los documentos, salvo los de propiedad federal, estatal o municipal o de casas curiales que están sujetas al artículo 36, pueden ser sujetos de comercio, aunque sean declarados monumentos históricos. Además, la autoridad no ha emitido a la fecha ninguna declaratoria específica que ampare los documentos como monumentos históricos. Y aún es necesario abundar en los criterios que definen la relevancia de cualquier documento. Es decir, que sean de interés para la nación por su rareza, importancia histórica, y por ello que deben de permanecer en territorio nacional. También es necesario que la autoridad defina qué entiende por documento de propiedad particular de interés público. Y de cualquier modo, estas reglas vigentes no excluyen la propiedad particular ni la comercialización de dichos bienes. Asimismo, me gustaría anotar que en Morton Subastas estamos dispuestos a coadyuvar con el Archivo General de la Nación, con el INAH, para preservar el patrimonio documental de la nación. De esta manera, para que se preserve para futuras generaciones y que nuestra historia no se pierda como un simple bien de tráfico ilegal. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por sus interesantes contribuciones. Cedo ahora la palabra y por último a Guillermo Garza Fernández de la Casa de su ¿no? Adelante, Guillermo. Gracias, Renata. Creo que mi punto de vista como reflexión final es muy simple. En mi opinión, agradecer al Archivo General de la Nación por esta iniciativa, por esta primera iniciativa, como bien lo comentan. Y mi conclusión final es agradecer la participación de todos ustedes y buscar la manera de que este primer comienzo pueda definitivamente dar una mayor certeza del paso a seguir, pero que no dé que no sea de alguna manera
algo que ayude a que el tráfico se incremente en el mercado negro. Mi semilla en esto es cómo podemos contribuir como casas de subastas a mantener el origen de esos documentos, a preservar esto de alguna manera, y que lo que se haga no sea para generar un mayor tráfico de mercado negro. Entonces nosotros estaremos muy atentos a los señalamientos que pueda darnos el Archivo General de la Nación para poder seguir las instrucciones para mantener orden definitivamente en esto. Y sí creo, por último, que lo más fuerte y lo más delicado en esto es por parte del comercio internacional. Nada más poner atención para que eso no suceda, que no se vayan las cosas tan fácilmente internacionalmente. Son mis aportaciones. Gracias a todos ustedes por este tiempo. Muchas gracias, Guillermo de Casa Ajimó, por sus relevantes aportaciones. Muchísimas gracias. Pues hemos atendido a 4 bloques de interesantes intervenciones de estas 3 casas de subastas y anticuarios, quienes nos compartieron su perspectiva a esta lamentable problemática desde el ámbito de sus instituciones. Andrés, Rodrigo, Jaime, Guillermo, no me queda más que agradecerles sus nutritivas perspectivas que sin duda serán muy útiles para el intenso trabajo que se encuentra realizando ahorita nuestro grupo de trabajo sobre tráfico ilícito de patrimonio documental en la Asociación Latinoamericana de Archivos. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y quisiera invitarlos a que este sea el inicio de un diálogo abierto de colaboración y que, por supuesto, sigamos en contacto. Muchísimas gracias. Por otra parte, quisiera invitarlos a acompañarnos a todos los interesados. Vamos a tener el 6 de abril el 48º aniversario de la Asociación Latinoamericana de Archivos, en que transmitiremos un conversatorio con los expresidentes de esta asociación. También el 9 de abril vamos a celebrar el año de la memoria del Año Iberoamericano de los Archivos en el sitio web de la ALA. Ahí pueden encontrar ambos eventos. Y los quiero invitar también pues a que nos escriban en este chat aquí debajo de esta transmisión todos sus comentarios o entrar al micrositio del grupo de trabajo sobre tráfico ilícito de patrimonio documental que van a ver aquí anotado, www.alarchivos.org/GTTIPD de grupo de trabajo sobre tráfico ilícito de patrimonio documental de la Asociación Latinoamericana de Archivos, y por supuesto haremos todo lo posible por responderles a la brevedad. Muchísimas gracias a todos. Gracias por asistir. Gracias a ustedes por las invitaciones y esperemos que este primer paso genere algo padrísimo para todo México. Que así sea. Gracias. Sí. Para toda Iberoamérica. Gracias por tus órdenes. Muchas gracias por la conversación. Entretenidísima, de mucho aprendizaje. Muchas gracias.